medios con los cuales uno busca optimizar ciertas funciones para que obtengan ustedes los mejores resultados. Entonces esa es como una cuestión importante, digamos así, en el estudio de las funciones de varias variables, porque les va a permitir trabajar con los óptimos, que uno le llama. Los libros de economía, la gran mayoría le dicen el óptimo. El óptimo se refiere al mejor valor, ya sea en el costo más económico o en la inversión más óptima que tengan que realizar. Digamos que a eso se refiere. Vamos a ver si empezamos a trabajar con ese tema. Estaríamos aquí. Voy a tratar de empezar con esto así, a funcionar acá. Tengo inestabilidad, me aparece aquí, pero bueno, vamos a intentar que la inestabilidad no afecte. ¿Ustedes están mirando lo que yo tengo en pantalla? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces la idea de esto es que yo voy a dejar inclusive todos estos PowerPoint, los voy a dejar colgados en la red para que ustedes tengan sus apuntes de extremos, y la idea de esto es comenzar viendo lo que entendemos por extremos de funciones de varias variables. Ustedes vieron cómo encontrar el máximo y el mínimo de una función de una variable, y bueno, digamos que la idea es similar a la idea que ustedes trabajaban para la matemática 1, con la diferencia de que ahora estamos viendo en gráficas o en dibujos superficies, y vamos a tratar de ver qué entendemos por un máximo o un mínimo. La idea es la misma, solamente que es como que uno pudiera obtener la idea de poder visualizar en algunos casos las funciones en base a lo que uno conoce, ¿no? Entonces vamos a ver, cuando hablamos de un máximo local. Nosotros tenemos un máximo local, acá la idea es que yo, para definir los máximos o los mínimos, voy a hacer uso de la pluma, es que yo voy a trabajar aquí con funciones, siempre que van a ir de un dominio D, contenido en R2, en R. Acá mi definición que hice acá, yo lo llamé dominio R. Vamos a mirar acá. ¿Por qué es importante tener presente? Porque ustedes saben que si yo tengo la existencia de un máximo local o de un mínimo local, digamos, uno tiene la idea de que uno puede trabajar con el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Digamos que acá la idea es la misma. O sea, yo tengo una función, ahora la voy a tener definido de un dominio R, que está contenido en R2, en R. La función es real. Entonces voy a hablar que es un máximo local si va a existir un disco abierto que centro en un punto, tal que la función está por debajo de ese valor que yo considero máximo para todo XY que está definido en ese dominio. ¿Qué quiere decir que haya un disco abierto? ¿Se acuerdan que la clase, hace unas clases cuando comenzamos trabajando, yo hablaba de disco porque el disco en realidad es el entorno sobre el cual uno trabaja la función. Entonces, si yo tengo aquí una función que está definida en R3, y yo tengo un máximo, entonces uno habla, por así decir, de en un punto, este sería el máximo, uno habla de un entorno así, digamos, circular, a donde la función alcanza su valor más grande. Quiere decir que todos los puntos, ¿ven? Quedan claros, que cualquier punto XY va a estar debajo de ese punto F de AB. En realidad, el punto que tiene máximo, esta es la imagen, pero el punto siempre va a ser el A, el B y el F de AB. Este sería el valor más grande. Eso es lo que uno va a entender o va a elegir o va a considerar como el máximo de una función. Por otro lado, vamos a analizar cuándo sería mínimo un valor, y si ese es el máximo,
el valor mínimo justamente sería todos los puntos, digamos, que están por debajo de ese valor. Eso quiere decir que yo voy a obtener que tengo un mínimo en caso contrario. O sea, si existe un disco abierto, centrado en el punto AB, tal que la función es más chica, los valores de la función están por debajo de ese valor que yo considero mínimo. Por ejemplo, es el otro caso, o sea, si yo tuviera esto, bueno, aquí el máximo estaría en el 0, 0, y puede ocurrir esto, ¿ven? Que yo ahora voy a hacer el análisis de esto. Entonces, este sería un valor más chico, ¿ven? El f de 0, 0. Este punto sería 0, 0, f de 0, 0. Todos los otros valores, x, y, que están al costado, son más grandes que ese valor. Entonces, ese sería el valor mínimo, es el más chico. En un entorno se llama, porque yo siempre, cuando uno define un mínimo local o un máximo local, la idea es la misma que uno tenía para el análisis 1. Uno trabaja en un entorno, no en el dominio completo de la función. Bueno, si uno tiene un máximo o un mínimo local, o si tiene máximo o si tiene mínimo, se dice que estoy hablando de extremos locales. O sea, son los casos en que las funciones tienen extremos locales. ¿Qué es lo que yo voy a ver de distinto? Que si alguna de las definiciones que yo di antes, en vez de estar pensadas en un disco abierto, están pensadas que se cumplen, ven, para todo par en el dominio de la función, entonces ya vamos a decir que ahí tengo un extremo absoluto. Ese sería el caso del máximo o el mínimo según el caso que me toque. Pero esta es la diferencia. Cuando uno habla en un disco abierto, o sea, en un recinto, estoy hablando de algo local. Cuando el extremo se da para todos los puntos del dominio de la función, en ese caso el valor que encontré es el máximo o el mínimo absoluto. Por ejemplo, en este caso que yo puse acá, que no sé cuál es la función, pero claramente no hay otra posibilidad de máximo. Y si esta función está bien definida en su dominio, justamente este extremo que acabo de encontrar es un extremo absoluto. Al igual que pasa en este ejemplo, ¿ven? En el cual yo tengo un valor más chico y todos están por encima. Si está bien definida en todo el dominio, tendría un mínimo absoluto. Eso cuando uno trabaja teniendo en cuenta los dominios de definición. Bien, vamos a ver este ejemplo. Yo tengo la función, que es la que mostré de cierta manera ahí, la f de x, y, que está definido de un dominio de R2 en R, tal que yo tengo que la f de x, y es x cuadrado más y cuadrado. Si ustedes ven aquí el dibujo, claramente en este punto 0, 0, f de 0, 0, es el valor más chico que tiene. Yo puedo tomar cualquier centro disco aquí, alrededor de ese punto, y siempre se va a obtener que este valor es el más chico. Miren cómo se evalúa. Yo sé que la función vale x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si yo veo claramente por el dibujo que el 0, 0 es el mínimo, digo, bueno, a ver, ¿quién es f de 0, 0? F de 0, 0 es 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Qué es 0? 0, como valor numérico, es más chico siempre que la suma de dos números cuadrados, ¿ves? Del cuadrado de un número más el cuadrado del otro, que no sea 0. O sea, si uno vale 0 y el otro vale 1, por ejemplo, o un medio, igual se sigue cumpliendo que el 0 es el valor más chico. Cada vez que yo tenga los valores x cuadrado más y cuadrado, yo sé que esos dos valores como suma siempre son mayores o iguales que 0. Serán igual a 0 cuando ambos sean 0. Entonces quiere decir que claramente acá, ven, se puede ver que f de 0, 0 es menor que f de xy. Para todo xy en recinto. Indudablemente, esta función está definida en todo R2. Es decir, que este mínimo, además de ser un mínimo local, en ese R2,
resulta ser un extremo absoluto, porque se va a verificar a lo largo de todo el valor que yo tengo. Así también, ¿ven? Uno puede trabajar con una función en la cual yo puedo ver el máximo. Miren ustedes, ¿no? Que si apenas me desplazo una unidad, 1 menos el cuadrado de x cuadrado más y cuadrado tiene un máximo local en 0, 0. Le sumé un 1 y ya pasó a ser un valor. Fíjense en que f de 0, 0 me va a dar 1. Y 1 siempre va a ser más grande que 1 menos x cuadrado menos más y cuadrado. Esto es verdad porque para cualquier valor de x y que yo tome, siempre que le resten 1 menos esta suma, 1, por ejemplo, menos 4 sería menos 3, siempre es más chico que menos 1. 1 menos 9, más chico que menos 1, porque este valor, al ser negativo, siempre va a ser más chico que 1. Y en este caso, ¿ven? Tengo que la función está por debajo de la función en el punto. Entonces, ahí yo estaría hablando de un máximo, y en este caso local y también absoluto. La función es similar a la que habíamos visto antes, ¿ven? Y acá en 0, 0 la función vale 1. Ahí está marcado el 1, y todos los valores están venidos para abajo. O sea, todos los valores que yo voy tomando van a venir por abajo de esa función, ¿ven? Y entonces quiere decir que el máximo valor lo tengo en este punto que está acá. Entonces acá yo tengo dos ejemplos que uno ve por gráfica, digamos así, cuál es el valor más grande y cuál es el valor más chico. Como ustedes no van a estar dibujando siempre, uno va a tratar de buscar mecanismos para poder encontrar y estar segura que este valor que encontré es el más grande y que el otro valor que encontré es el más chico. Entonces, vamos a tratar de ver cuáles son esos mecanismos que me permiten ver que este valor es máximo o es mínimo. Previo a esto vamos a definir algunos conceptos que nos van a ayudar justamente a ver los extremos locales. Ahora bien, vamos a mirar lo siguiente. Yo hasta ahora dije cuándo un valor es máximo, cuándo un valor es mínimo. No le puse condición a la función. No dije la función tiene que ser continua, no continua, hasta ahora no definí. Entonces vi que mostraban que eran funciones. Si ustedes se ponen a analizar, van a ser funciones diferenciables, porque tienen derivadas parciales en los puntos, eran funciones diferenciables y tenían extremos locales. Ustedes habían visto que una función puede no ser diferenciable en un punto y tener un extremo local, como en el caso de las funciones de una variable y el valor absoluto. El valor absoluto, que es esto, ¿no? Que, perdónenme que me sale así. Yo sé que esta función no es derivable, porque si yo me acerco así por la derecha, me va dando este tipo de valor, y si me acerco a 0 por la izquierda, obtengo los valores acá distintos. Entonces esta función, digamos, no es derivable. Sin embargo, aquí, en este punto 0, 0, es el mínimo valor que yo tengo. El valor, digamos así, más chico que yo tengo, o sea que quiere decir que a pesar de que no es diferenciable la función, tiene un mínimo ese valor. Entonces uno, ya conociendo quién es la idea del valor absoluto en R, la cual sería cómo podríamos pensar, por ejemplo, una función en R3 similar al valor absoluto. Y la función más parecida, similar al valor absoluto, pero que uno dibuja en R3, es el cono. El cono tiene la característica, como ven acá, que los trazas, los ejes, son las rectas justamente que forman el valor absoluto de x. ¿Ven? Y luego arriba tiene una parte, digamos así, cónica, que tiene la posibilidad de ser, en la parte de arriba, o una circunferencia o una elipse. Entonces, esta función, ¿ven?, que es similar a la función
valor absoluto, que es la función del cono, el cono responde a esta ecuación. Cada vez que yo escriba f de xy como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, esto en gráfico representa el cono. Entonces esto quiere decir que es la ecuación de un cono. La ecuación del cono tiene la característica, como pasa con el valor absoluto, que no va a ser derivable en el origen. O sea, yo voy a poder probar que si calculo la derivada con respecto a x o con respecto a y alrededor de 0, 0, esa derivada no existe. De hecho, fijémonos que si yo calculo la derivada de f con respecto a x, me queda 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de la raíz, que es 2x. Entonces, si ustedes prueban esta derivada claramente en 0, 0, yo sabía que una función era diferenciable si las derivadas parciales existen y son continuas. Pero acá, claramente que en el 0, 0, ¿ven? Esto no existe, porque esto sería 0 y aquí sería 0. 0 sobre 0 no es un valor. Por ende, la función no es diferenciable. Esto es importante. No es diferenciable en 0, 0, y una forma, las derivadas no existen en 0, 0. Y sin embargo, ¿ven? Claramente en 0, 0 tengo un mínimo. De hecho, lo puedo probar, porque yo sé que f de 0, 0 es 0. Y ya probé antes que 0 es más chico que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que esto es distancia, y esto es f de xy. Por lo tanto, en 0, 0 hay un mínimo, y sin embargo la función no es diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy definiendo así, ¿cuál es el valor más grande o cuál es el valor más chico? Y sin embargo, no estoy dando condiciones sobre la función, o sea, no pedí que la función tuviera diferenciabilidad. Y sin embargo, hay extremo con la definición que acabamos de dar. Pero si uno entra a mirar, dice, bueno, ¿de dónde saco? O sea, si yo no dibujo, por ejemplo, me dan la función, ¿de dónde saco el 0, 0? Eso es una consulta que uno podría llegar a pensar. Entonces, ¿cómo hacíamos en el análisis 1? Nosotros en el análisis 1, dada una función, enseguida derivaban. Ustedes derivaban, igualaban a 0 y sacaban un punto. Ese punto que sacaban, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ese punto se llamaba un punto crítico de la función. Entonces, vamos a ver cómo nosotros logramos ver o buscar candidatos a extremos de una función. Bueno, entonces, nosotros buscábamos los puntos donde la recta justamente era una recta horizontal. Estos puntos siempre nos permitían buscar los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión. Esa es la característica que tiene cuando yo sacaba la derivada igual a 0. O sea, la recta que yo tengo va a ser horizontal. Entonces aquí, la idea que cuando yo busque esos puntos, los puntos donde estén los extremos tienen plano tangente horizontal. Y en tales puntos uno busca los máximos, los mínimos, y aparece una categoría que ustedes no conocen, que ahora vamos a ver qué es, los puntos de silla. Entonces, esto aparece justamente cuando yo tengo el plano horizontal. Acá claramente uno puede ver, ¿ven? En estos dibujos anteriores que yo hice, que tengo un plano horizontal. Acá queda claro, ¿ven? El plano este de base es tangente en ese punto de esta superficie. Entonces, justamente tiene la misma idea que tenía en la matemática 1, perdón, en la cual ustedes tienen que las rectas que yo tengo en el punto S donde encontré el máximo o el mínimo, es una recta horizontal. Entonces uno surge, ¿cómo voy a calcular un punto crítico? El punto crítico es un punto que está en el dominio y es tal
que si yo calculo las derivadas y las igualo a 0, ahí obtengo el punto crítico. Cuando uno habla de punto crítico, habla de posible punto candidato a máximo o mínimo. Ahí saco el punto crítico. Y un punto, perdón, que no es crítico, es el que uno llama punto de silla. O sea que el punto en el cual yo no puedo anular, digamos así, la función, obtengo un punto de silla. No sé, si ustedes tienen, por ejemplo, la función, vamos a sacar esto de acá para mostrar una función de las que vimos. Supongamos que yo tengo la función f de xy igual a la x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo saco el punto crítico? Hallo la derivada con respecto a x en cualquier punto x. Me queda 2x igual a 0. Hallo la derivada con respecto a y de cualquier punto xy. Derivo 2y igual a 0. De acá, ¿qué obtengo? Que el x puede valer 0, porque cuando paso dividiendo me queda x0, e idem, ¿ven? Paso dividiendo me queda y0. Quiere decir que esta función ya encontré que tiene como punto crítico el punto 0, 0. Luego, justamente, en lo que nosotros hicimos, vimos cuánto valía la función en ese punto 0, 0, y a partir de ahí empezamos a comparar con los valores de la función. Esto lo que nos permite es justamente comprobar que ese valor va a ser máximo o mínimo. Luego hay que comprobarlo, ¿no? Y hay funciones o hay funciones que no tienen extremo local, o sea, no puedo encontrar un máximo, no puedo encontrar un mínimo, y en esos casos he encontrado lo que se llama un punto de silla. Un clásico ejemplo de punto de silla es cuando la superficie cambia de concavidad, como en el caso de la silla de montar, que es una superficie que la puedo ver en R3, y que tiene la característica que si uno la silla de montar la posiciona en el origen, claramente cambia de concavidad la curva, y ahí es donde yo ya no puedo hablar justamente ni de máximo ni de mínimo. Entonces, uno va a estar haciendo las mismas ideas que hacía en el análisis 1. Hay condiciones que yo voy a conocer como condiciones necesarias para la existencia de extremo, y hay condiciones de las que yo suelo llamar condiciones suficientes. ¿Qué diferencia hay en una y en otra? La diferencia es clara. ¿Ven? Acá yo tengo como hipótesis una función que yo sé que tiene un valor máximo o mínimo local. Entonces, las derivadas existen en ese punto y valen 0. Esa es la diferencia. O sea que yo acá tengo una función de la cual sé que hay un máximo o un mínimo, como hice antes, esa que les mostré del paraboloide. Y si tiene máximo y mínimo, y si las derivadas existen, lo que dice la condición necesaria es que en ese punto crítico las derivadas han de ser 0. Es decir, que en el punto donde hay un máximo y donde hay un mínimo, las derivadas ahí tienen que valer 0. El análogo a la condición necesaria es el teorema de Fermat. El teorema de Fermat también suponía que yo tenía una función de una variable en la cual yo sabía que había un valor máximo mínimo, y entonces probaba que la derivada en ese punto vale 0. Entonces eso es lo que uno usa, digamos así, para demostrar este teorema. Si ustedes se fijan acá, lo que hace esto es suponer que la función con la cual estoy trabajando tiene un máximo local en el punto. Entonces, yo conozco todo lo que es de una variable.
como les dije al principio cuando empezamos a cursar. Todo eso lo puedo usar. ¿Y cómo uso lo que yo conozco? De esta manera, mantengo fijo siempre, o constante, como se dice, una variable, y me muevo en función de la otra variable. Cuando ustedes mantienen fija una variable y la otra se mueve, en realidad lo que tengo es una función de una variable, como en este caso, ¿ven? Mantuve constante igual a b. Entonces, si es constante, f era una función de xy. Pero si y vale b, me queda una función de xb. A esa función de xb la llamé g de x. ¿Por qué g de x? Porque la única variable que se mueve, digamos así, es la x. Ya aquí le di, no sé, el valor 2 o el valor 3 o lo que fuera, el valor y. Entonces me quedó función de una única variable. De hecho, ustedes pueden pensar en esto, no sé, si yo tengo la función f de x igual a la que veníamos trabajando, x cuadrado más y cuadrado, y si yo ahí le doy el valor 5, por ejemplo, esta me queda una f de x5, y claramente les va a quedar x cuadrado más 25. ¿Ven? Porque el y ya vale 5. Entonces me quedó una función de las que yo conozco, función de x. ¿Cómo? La función tiene un máximo o un mínimo local en el punto AB. Quiere decir que en B ya lo fijé, ese máximo va a estar en x igual a A. Entonces, como el máximo está en A, yo por el teorema de Fermat de una variable, sé que si yo tengo un máximo, G' de A en ese máximo vale 0. O bien no existe, me dice el teorema de Fermat. Pero si yo me fijo quién es G' de A, vengo acá y digo, bueno, G de X es f en xb. Quiere decir que si yo derivo la G, estoy derivando con respecto a la variable X. Esta va a ser la derivada de f con respecto a X en el punto AB, y como G' de A por Fermat vale 0, la derivada de f con respecto a X vale 0. Eso me prueba, por así decir, esta primera condición que está acá. De igual manera, si yo quiero sacar la otra derivada, lo que yo voy a hacer justamente va a ser fijar ahora la otra variable, la x, para trabajar con una función de y. Cuando eso sucede, que yo fijo la otra variable, en la misma función f de xy que estoy trabajando acá, miren lo que sucede. Yo fijo, perdón, igual a, no, acá está mal, yo me confundí acá. Mantengo x igual a A, está bien, acá mantuve y igual a B, aquí mantengo x igual a A, no me equivoqué, está bien. Si mantengo x igual a A, la función pasa a ser f de AI, ¿ven? F de AI, donde solo se mueve la variable y. Esta yo sé que también tiene un máximo local o un mínimo local en y igual b. Acá supuse máximo, entonces en toda la expresión tengo que suponer que hay un máximo. Así que si hay un máximo, como es una función de una variable, el teorema de Fermat, que ese seguramente lo vieron, dice que la derivada en ese punto donde hay un máximo o un mínimo vale 0. O bien no existe. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, como esta función, ¿ven? Depende solo de y, lo que está diciendo es que la derivada en y es lo mismo que h' de b. Pero como h' de b vale 0, la derivada vale 0. Entonces, quiere decir que si la condición necesariamente dice que si la función tiene un máximo o un mínimo local en el punto, entonces las derivadas valen 0. Pero no me dice
esta condición, ¿cómo hallar el máximo o cómo saber que ese punto con el cual yo estoy trabajando es el valor máximo de la función? Para mínimo, si hubiera puesto acá, en lugar de máximo, yo hubiera puesto mínimo, el trabajo que acabo de hacer es el mismo. O sea, el argumento con el cual estaría trabajando sería el mismo. Supondría la existencia de un mínimo, aplicaría esto de mantener constante una variable, aplicaría el teorema de Fermat y obtengo exactamente el mismo resultado. Bueno, con esa expresión de condición necesaria, uno puede hacer lo siguiente. Puede ver que la observación que uno trabaja, la condición no es suficiente. Vamos a ver por qué. Cuando yo tengo la función esta, ¿ven? X cuadrado menos y cuadrado tiene el punto crítico en 0, 0. Veamos que es así. Para ver que el punto crítico está en 0, 0, yo calculo la derivada con respecto a X de esa función y me va a quedar 2x. Igual a 0. Calculo la derivada con respecto a y en el punto xy y me da menos 2y. Igual a 0, ¿ven? ¿Esto qué significa? Que x e y valen 0, 0. O sea que son solución de este sistema el par 0, 0. O sea que ese par sería el único punto crítico que tiene la función con la cual yo estoy trabajando. Ese sería el único punto crítico que tiene esta función con la cual yo empecé a trabajar. En esta función, justamente que es una función que tiene valores positivos y valores negativos, esto quiere decir que yo me puedo acercar por el eje vertical o por el eje horizontal. Hay valores donde la función va a ser mayor que la función en el origen, que vale 0, y hay valores de y, valores aquí, que van a ser por debajo. O sea, que sobre la misma función, que es esta, tengo un mínimo o tengo un máximo. Como se pueden tomar, todos los valores que yo tomo son arbitrariamente pequeños, el origen puede ser un mínimo relativo ni un máximo, no puede ser ninguno, porque acá, para que sea mínimo y sea máximo, el valor se tiene que dar para todos los valores de x y de y más chicos. Y acá lo que me dice que hay valores donde la función es más grande, por ejemplo en estos x0, f de 0, 0, que es 0, es más chico que x cuadrado. Pero en el 0i, por ejemplo, menos i es más chico que f de 0, 0 que vale 0. Cuando eso pasa, que hay puntos a donde la función tiene máximo o mínimo, justamente tengo el punto silla. Y cuando tengo el punto silla, esta función se dice que no tiene extremos relativos. Esto quiere decir que yo pude encontrar cuáles son los valores más grandes o más chicos que tengo en la función, pero esta función tiene un punto de silla. El punto de silla es lo que esta curva o esta superficie genera, es la clásica silla de montar, donde yo tengo valores hacia un lado y hacia el otro, que tienen tantos valores positivos como valores negativos de la expresión. O sea, es la clásica esta, ¿no? Que uno viene así, 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 y así viene la función, así es. Así. En donde cambia, digamos, de concavidad la superficie alrededor del origen. Si uno lo posiciona en el origen, la función tiene valores que están cerca y lejos, pero que no son claros, o sea, tiene un cambio, digamos, de concavidad. Ese es el punto silla, y en todo caso, si uno puede valerse con el punto silla, entonces uno tiene las tres categorías, máximo, mínimo y punto silla. Ven, en este ejemplo, que es x cuadrado más y cuadrado menos 4y más 9, yo sé que esta es una función de tipo polinómica, quiere decir que el dominio de esta función es todo R2, todo el plano,
Puedo sacar las derivadas parciales, ¿ven? Y me quedan 2x, y la otra derivada parcial me queda 2y menos 4. ¿Ven? 2y menos 4. Estas derivadas existen porque son funciones que existen, y si yo las igualo a 0, ¿ven? Aquí voy a sacar como punto crítico el punto 0,2. Entonces, ¿por qué? Porque acá la única opción, 2x vale 0, quiere decir que x debe valer 0. Y si 2y menos 4 vale 0, de aquí despejan, y les va a quedar que 2y vale 4, en donde y vale 2. O sea que el punto crítico, que es el único que encontré, es el 0,2. Si yo reemplazo, ven aquí, digo, bueno, veamos quién es f de 0,2. Y f de 0,2, vengo aquí y digo, bueno, x vale 0, y vale 4. 4 menos 4 por 2, 8, este es menos 4, más 9 es 5. O sea que f de 0,2 vale 5. Entonces, este valor es más chico, ¿ven? De que si al 5 le sumo algo positivo, porque todo esto es positivo. Y entonces vemos claramente que en el punto 0,2 hay un mínimo local. Lo que pasa que esto, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Tratando de usar la idea de la definición, tanto de máximo como de mínimo local. Que ustedes, cada vez que tengan una superficie, no es lo que van a hacer. Ustedes van a ir a lo práctico, van a ir a mirar cómo yo voy a obtener el máximo o el mínimo de una función, sin necesidad de estar comparando, por ejemplo, el valor en la posibilidad que tengo con la función que me da. ¿Ven? Acá claramente se ve, en este dibujo, que acá tengo el mínimo, porque yo aquí puedo dibujar, digamos, uno puede dibujar las gráficas de las funciones, y cuando uno dibuja las gráficas de las funciones, observa cuál es el valor que queda más grande o más chico de esa función. En el caso de una variable, nosotros sacábamos cómo hacíamos las condiciones para ver si una función tenía un punto crítico. No sé, si yo tenía, no sé, la función cualquiera, una y igual a f de x, ¿ustedes qué es lo que hacen? Primera cosa que ustedes hacían es derivo e igualo a 0. Cuando derivan e igual a 0, sacamos acá un x igual a, que era el punto crítico. Una manera de sacar si este punto crítico era máximo o mínimo era analizar alrededor del punto crítico el crecimiento o decrecimiento de la función. Esa era una posibilidad que yo tenía. La otra posibilidad que hay, para saber si ese valor es máximo o mínimo, es calcular la derivada segunda en el punto. Entonces, si uno dice, bueno, si esta derivada segunda es mayor que 0, en el punto hay un mínimo, x igual a es mínimo, y si la derivada segunda de la función en ese punto es menor que 0, veíamos que había un máximo en x igual a. Esto es lo que hacían ustedes en el caso de una variable. Entonces, si uno se fijaba, venía acá, trataba de dibujar, y gráficamente, ¿qué era lo que hacía? Si aquí tenía un a, x igual a, no sé, donde la función tiene un mínimo, ¿qué hacíamos? Calculábamos ese mínimo, mirábamos acá, ese valor es mínimo, la recta tangente aquí hacía que todos los puntos de la función quedaban por encima, en el caso de que hubiera un mínimo. Y si hubiera un máximo, pasaba al revés. Los valores de la recta tangente al punto que va a ser por aquí, quedaban todos los valores por debajo de la función. Entonces era una forma, por así decir, de comparar cómo yo poder sacar el valor más grande o el valor más chico usando o utilizando la derivada segunda. ¿Qué pasa? Aquí ya la derivada segunda, nosotros ya vimos que no solo
existe la de X, existe la de Y, sino que también vimos que existe la derivación cruzada. Entonces aquí, en lugar de usar la derivada parcial de una función, lo que vamos a usar para comparar es el diferencial segundo de la función. ¿Para qué? Para poder encontrar la existencia de los extremos de la función que yo tengo. Entonces, si nos recordamos, el diferencial segundo, lo vimos, y la forma es que si yo lo hago alrededor de x menos x0 y menos y0, el diferencial segundo toma esta forma, ¿se acuerdan? X menos x0 al cuadrado, por la derivada segunda de x respecto de x dos veces en el punto x0, más dos veces por x menos x0, por y menos y0, por la derivada segunda de la función en el punto, más y menos y0 al cuadrado por la derivada segunda de la función respecto de y dos veces en ese punto. O sea, eso era lo que yo definí en algún momento como diferencial segundo de una función. Ese es lo que uno conoce como diferencial segundo de esa función. Entonces, cuando yo puedo tener ese diferencial segundo, si utilizo la misma idea que yo utilicé para el análisis 1 con la derivada segunda, yo podré decir que si el diferencial segundo de la función en el punto x0 de x alrededor de este punto x0, este diferencial es mayor que 0, voy a decir que la función alcanza un mínimo relativo en el punto P0 que va a tener coordenadas x0 y 0. Y voy a decir que si la diferencial segunda está definida de esta manera, de esta función, en el punto x menos x0 es menor que 0, la función alcanza un máximo relativo en el punto P0 de coordenadas x0 y 0. O sea, uno puede hablar de un máximo o un mínimo relativo alrededor del punto, analizando simplemente el signo de la derivada segunda. ¿Cuál es el problema que tiene analizar justamente el signo de la diferencial? Es que en los extremos, como en este caso, ¿ven? Este valor es siempre positivo. Este valor que está aquí siempre es positivo. La derivada segunda puede ser positiva o negativa. Ahí hay que tener cuidado. ¿Y cuán grande o cuán chica es esta para establecer el signo completo de esta derivada? Y acá me desvaría porque estos valores ya no están al cuadrado. Entonces, cuando uno analiza el diferencial segundo, para ver si con el diferencial segundo es estrictamente positivo o estrictamente negativo, hay que tener cuidado. Esta condición sirve, sí que sirve, pero nosotros vamos a buscar una manera mejor, digamos así, usando lo que nosotros conocemos, para poder encontrar los extremos de una función. Pero esto sirve, esto anda bien igual. O sea que si yo logro probar a los alrededores de un punto que el diferencial segundo de la función es mayor, como pasaba justamente en el caso de funciones de una variable, la función tiene un mínimo relativo en el punto y al revés tengo un máximo relativo. Pero esto, nosotros que vimos algo de álgebra, no lo definimos, pero es lo que uno va a conocer como un polinomio cuadrático. Esta expresión que está acá re larga escrita, yo la voy a poder escribir como producto de matrices.
Esta es una forma que se conoce, a ver, voy a borrar el fondo, se conoce como una forma cuadrática, la expresión que yo tengo, con la diferencia que yo ya les digo que yo la puedo escribir como producto de matrices. Quiere decir que el diferencial segundo lo puedo colocar como producto matricial. ¿En qué manera se escribe esto que está aquí arriba como un producto de matrices? De esta manera que está acá. Yo estos elementos, que son el x menos x0, perdón, y el y menos y0, yo los puedo trabajar como de esta matriz, ¿ven? Como una matriz, en este caso, una fila, dos columnas. Aquí puedo colocar todos los elementos que forman las derivadas parciales de la función, y aquí voy a colocar nuevamente el x menos x0 y el y menos y0. O sea, esta es una matriz, producto matricial, esta es una matriz de una fila por dos columnas, esta es una matriz de dos filas por dos columnas, y esta es una matriz de dos filas por una columna. Conclusión, me va a dar como resultado número. Y sin embargo, a esta expresión que está acá, que quedó re larga, yo lo puedo colocar como un número, como un producto de matriz. Esta matriz que está aquí adentro es la que me va a desbalancear el valor positivo o negativo de la diferencia. Esa matriz es la que yo voy a llamar matriz hessiana, y esta es la que nos va a ayudar a nosotros, de acá en lo que vamos a trabajar, a analizar justamente el signo. De acuerdo al signo de esta matriz hessiana, y de algunas condiciones que tienen los determinantes menores principales, yo voy a poder decir que tengo un máximo o un mínimo. Esta matriz, ¿ven? Es la matriz que se conoce como matriz hessiana. Tiene la característica de que es una matriz simétrica, ¿ven? Este es igual a este, o sea, para que sea simétrica, no olviden que tenían que ser iguales los valores respecto de la diagonal. Entonces, es una matriz de tipo simétrica, ¿ven? Está formada por la derivada segunda de la función respecto a x dos veces, la derivada segunda de la función respecto a x respecto a y, la cruzada también está acá, y la derivada segunda de la función respecto a y dos veces. De acuerdo al signo de esta matriz hessiana, es que yo voy a obtener, por así decir, la condición suficiente para la existencia de el determinante de esta matriz es lo que yo voy a conocer como el determinante hessiano, y ese determinante es el que yo voy a representar con la h de x0 y 0. O sea, yo voy a verlo como h de x0 y 0 en el punto. ¿Esto para qué me sirve? Para encontrar el criterio de las derivadas segundas. Ahí acá hay algo que no tiene que estar. Como yo tengo el criterio de las derivadas segundas, lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo una función que tiene derivadas parciales continuas en un disco abierto que contiene el punto, y que, esto no lo pongan, esto es equivalente a decir, esta notación, no me di cuenta, que la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a x en el punto x0 y 0 es igual a 0, igual que la derivada de f con respecto a y en el punto x0 y 0. Se llama gradiente, pero ustedes el gradiente no lo ven, pero se llama gradiente esa expresión, donde las dos derivadas son 0. Entonces, el discriminante o hessiano en ese punto se va a definir como justamente esta expresión que tengo acá. El hessiano, la matriz era derivada segunda de xx, derivadas cruzadas xy y x, que son lo mismo, porque las funciones son continuas, y derivadas de f de y. Si yo calculo el determinante de esta matriz, ¿ven? Es f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado. Este es el determinante de la matriz. Este hessiano que está acá
es el determinante hessiano. El discriminante no, el determinante. Estuve mal acá. El determinante o hessiano de la matriz tiene esta expresión que está acá. Entonces esto me permite dar las condiciones suficientes. Si el determinante es mayor, sí. Dígame. ¿Podría volver a la página anterior un ratito? ¿Que me alcanza a copiar? Sí, cómo no. Allá vamos. Acá, acá. Entonces vamos a avanzar acá. Acá está. Habíamos puesto, decime acá, no, está bien. Pocas cosas. Acá. Que la matriz recibía el nombre de matriz hessiana y el determinante de esa matriz hessiana va a ser el determinante, ya lo voy a escribir acá. ¿Ven? De la derivada segunda de xx, otra notación, escrita en el punto x0 y 0, la derivada segunda en xy, expresada en el punto x0 y 0, voy a escribir, ¿sí? F de xy en el punto x0 y 0, y f de ii, ¿ven? En el punto x0 y 0. El determinante de esta matriz, que es 2 por 2, era este por este menos este por este. Entonces quiere decir que el determinante va a ser f de xx en el punto x0 y 0 por f de ii en el punto x0 y 0 menos este con este, que como son iguales, me queda al cuadrado. F de xy al cuadrado en el punto x0 y 0. Este es el determinante hessiano. Entonces, si ahora puedo mover, esto me indica, el teorema me va a decir, a ver acá, disculpen que a ver si lo puedo achicar a esto. No quiero reanudar. Ay, ¿qué toqué? A ver, de algo toqué. Lo que yo quería arreglar ahí era esto, ¿no? Del determinante. Ahora sí lo ven, ¿no? Que yo tengo una función que tiene derivadas parciales continuas y tal que, acá les había dicho, la derivada de f con respecto a y, esta notación significa esto, que la derivada de f con respecto a x y la de f con respecto a y en el punto valen 0, entonces el determinante o hessiano h en el punto, ya le había dicho que se definía como el producto, o sea, calcular el determinante de esa matriz era de esta expresión, y esto ayudaba porque me daba lo siguiente. Si el resultado de ese determinante hessiano es mayor que 0, ¿sí? Y además la derivada acá, que es la primera, es positiva, ahí voy a estar diciendo que la función tiene un mínimo local en el punto ese que estoy trabajando. Ahora bien, si el determinante hessiano es mayor a 0, igual, o sea, ambos dan positivo, pero esta derivada que está acá es menor que 0, la función tiene un máximo local en el punto. Tercer condición, si el determinante hessiano es menor a 0, o sea, la cuenta la hice el determinante y me dio menor que 0, estoy seguro que tiene un punto silla. Pero si da 0, no voy a poder concluir nada. O sea que el criterio no me dice si tengo extremo en ese punto. En todos los otros casos yo voy a poder determinar si tengo un máximo o un mínimo. En el resto de los casos, no se puede determinar la expresión. Entonces no voy a poder concluir nada. Bueno, vamos. ¿Puedes volver 2 segundos atrás? Sí, cómo no. Sí. Me faltó la cuarta condición. Ahora bueno, esperá que acá, en la cuarta condición me quedaba, quiero hacer ejemplos con esto. A ver, espera. Desde la diapositiva actual, a ver acá. Ahí está. El anterior, y aquí venía el siguiente.
voy a hacer ejemplos para que vean ustedes cómo funciona en una función o en, Gracias, profe, ya está. ¿sí? En problemas justamente cómo nos va a aparecer o nos funciona esta expresión que tengo acá para ver si el valor que encontré es un máximo o un mínimo. Vamos a encontrar esa posibilidad que tengo acá. Supongamos, vamos a ver algún ejemplo y así ustedes saben cómo operar en los prácticos, cómo poder armar el práctico por ahí de extremos. Por favor, no dejen de no hacer, tienen que hacerlo, no dejen de no hacerlo, porque es importante que ustedes trabajen con los extremos de la función, porque entonces de esa manera van a poder ustedes mismos hacer los problemas y tendríamos todo completo, por así decir, el valor que yo tengo. Vamos a compartir ahora pizarra. ¿La ven a la pizarra, no? No, aplicaciones. Bueno, vamos a ver un problemita. Supongamos que dice lo siguiente, el problema. Vamos a hallar los extremos, por ejemplo, de una función. Vamos a localizar y vamos a clasificar. Supongamos que dice lo siguiente, hallar los extremos de la función f de xy igual a x cubo menos 3 veces x por y más y cubo. Entonces vamos a mirar cómo uno va a trabajar para encontrar justamente los extremos de esa función. Lo primero que voy a hacer para empezar a trabajar esto es hallar los puntos críticos. Esto es lo primero que voy a hacer. Entonces, ¿cómo hallo los puntos críticos? Para hallar estos puntos críticos, los puntos críticos, calculo la derivada de la función con respecto a x y calculo la derivada de la función con respecto a y e igualo a 0. Entonces, si calculo la derivada con respecto a x, en este ejemplo que tengo acá, ¿qué es lo que me va a dar? 3 veces x cuadrado menos 3 veces y igual a 0. Vamos a ver si es fácil o difícil, ya veo que elegí un ejemplo medio difícil. La derivada de f con respecto a y, ¿qué me queda? Menos 3x más 3 veces y cuadrado igual a 0. Si vengo aquí, es como resolver el sistema, porque ahora tengo que encontrar cuánto vale x y cuánto vale y, o qué valores de x y de y anulan esta expresión. De aquí puedo sacar el 3 factor común, ¿ven? Y me queda 3 factor común de x cuadrado menos y igual a 0. Si yo lo paso dividiendo aquí, lo único que me queda es que x cuadrado menos y vale 0, en donde la única conclusión que puedo sacar es que x cuadrado vale y. O sea que yo al y tengo que es el valor de x cuadrado. Si eso pasa, como es la única conclusión que saqué en este ejemplo, de esta manera se resuelven los sistemas, como en este caso, que no son lineales. Aquí yo estoy teniendo sistemas que no son lineales. Claramente tengo exponentes elevado al orden 2, y eso asegura que mis sistemas ya no son lineales. Vengo aquí y reemplazo la y por x cuadrado. Entonces me queda 3x más 3, y en lugar de y cuadrado voy a poner el valor de y, que vale x cuadrado, al cuadrado, igual a 0. ¿Quedó? O sea, tengo el valor 0.
¿Esto qué me asegura? Que yo voy a obtener menos 3x más 3x cuadrado. Al cuadrado es x a la cuarta igual a 0. Acá también, ¿ven? Puedo sacar factor común, pero aquí mejor el factor común que puedo sacar, porque puedo sacar factor común 3x, y me queda menos 1 más, saqué una x, me quedan x al cubo igual a 0. Entonces, de acá, ¿ven? Tengo dos conclusiones. Porque como tengo un producto igualado a 0, ¿qué puede pasar? Que el 3x vale 0, o que menos 1 más x cubo valga 0. Se me quedan ecuaciones, dos ecuaciones. De aquí, si el 3x vale 0, esto me permite decir, despejando el x, que x vale 0. Ese es un valor. Vengo aquí y obtengo otro valor de x, porque acá puedo sacar que x cubo vale 1. ¿Ven? Lo pasé para allá. Y esto lo único que dice es que x es la raíz cúbica de 1, o sea, vale 1. Esta es una raíz, capaz que tiene menos 1, al cubo es menos 1. O sea que la única raíz que tiene es 1. Entonces, ya saqué cuánto vale x, ¿ven? Pero para sacar el punto crítico, yo tengo que tener en cuenta esto, que y valía x cuadrado. Entonces, como y vale x cuadrado, si x vale 0, ¿y cuánto vale? Y vale 0, que 0 al cuadrado es 0. O sea que el primer punto crítico que tengo es 0, 0. Voy al otro. Si x vale 1, y vale x cuadrado. 1 al cuadrado y vale 1. Entonces los puntos críticos son 0, 0 y 1. Así se sacan, por así decir, los puntos críticos de la función. Como yo ya tengo los puntos críticos, no voy a intentar hacer esas cuentas y para ver si está por abajo o por encima de la función. Lo que voy a hacer es encurtar mi condición suficiente. Es decir, que voy a armar mi matriz hessiana. Entonces, para esto hago lo siguiente. Yo tengo entonces puntos críticos, el punto 0, 0 y el punto 1. Aquí voy a analizar. Y tenía, a ver, vamos a mirar anteriormente, que la derivada primera en x vale 3x cuadrado menos 3y. A ver, la derivada en x valía 3x cuadrado menos 3 en y, ¿no? Y que la derivada en y vale, a ver, en y vale menos 3x más 3y cuadrado. Menos 3x más 3y cuadrado. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para encontrar la derivada cruzada. ¿Ven? Saco la derivada segunda. F de x. 3 por 2, 6x. F en y. Este 0, 6y. Y de aquí saco la cruzada. Derivo primero x y ahora el resultado con respecto a y. Esta es la de x. Y a este resultado con respecto a y, ¿ven? Me da menos 3. Cuando yo ya tengo los valores, puedo armar la matriz hessiana. ¿Ven? La matriz hessiana es derivada segunda con respecto a x dos veces, 6x, cruzada, menos 3, cruzada, menos 3, y luego la de y dos veces, que es 6. Entonces, este es el hessiano, y yo tengo que evaluar el hessiano ahora, segundo paso, evaluar
el hessiano en los puntos críticos. Quiere decir que los puntos críticos que yo tengo, ven, eran el 0, 0 y el 1, 1. Entonces, vamos a evaluar el hessiano en el punto 0, 0. ¿Qué me da? 6 por 0, 0. Menos 3. Menos 3. 6 por 0, 0. 0 por 0, 0. Menos 3 por menos 3, 9. Esto es menor que 0. El teorema decía que si el hessiano es menor que 0, entonces en el punto 0, 0, f de 0, 0, hay un punto silla. Ya tengo la primera expresión. Y ahora, a este hessiano lo evalúo en el punto 1, 1. Miren, voy a usar este hessiano, ¿no? Ahora lo evalúo en 1, 1. Esto me queda 6 menos 3, menos 3, 6. Determinante, 6 por 6, 36, menos 3 por 3, 9. Resultado mayor que 0. Hay extremo. Eso es lo que dice el positivo. Que hay extremo. El negativo dice que hay punto silla. Pero el positivo hay extremo. Ahora, ¿en qué me fijaba? En esta derivada, en este valor. Y este valor es positivo. Entonces, extremo es un mínimo. ¿Y cómo? F de xx, que es este valor, en el punto 1, 1, es 6 mayor que 0, entonces, quiere decir que en 1, 1, entonces lo voy a escribir acá, en 1, 1, f de 1, 1, ¿era mayor que 0? Sí, hay un mínimo. Así se comporta el teorema. Debo sacar los puntos críticos. Una vez que tengo los puntos críticos, debo armar la matriz hessiana. Y una vez que tengo la matriz hessiana, tengo que analizar la hessiana en cada uno de los puntos críticos que tengo. Y ahí voy a encontrar, usando el teorema, si tengo valores máximos o valores mínimos. ¿Se entendió el ejemplo? Ahí ustedes en el práctico tienen varios para resolver de este tipo, pero también tenemos aplicaciones para resolver. Vamos a hacer algunas. Chicos, ¿me entendieron ahí el trabajo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Vamos a hacer un ejemplo de tipo económico. Vamos a ver un problema. Ejemplo. Dice, un fabricante produce dos bienes, X1 y X2, en competencia perfecta.
Llamemos D1 y D2 a las cantidades demandadas de X1 grande y X2 grandes respectivamente. Bueno, las leyes de demanda son D1 igual a 100 menos 3 veces P sub 1 más P sub 2. Y D sub 2 es igual a 200 más P sub 1 menos P sub 2. Donde P sub 1 y P sub 2 dice son los precios unitarios de X1 y X2 respectivamente. X, vamos a dejarlo. Si la función de costo total es C de D1, D2 igual a 20 veces D1 más 10 veces D2, el problema dice determinar el nivel de precios que permite obtener el mayor beneficio. Bueno, claramente este es un problema de extremos donde yo estoy tratando de buscar el beneficio, digamos así, más importante que puedo obtener justamente cuando uno trabaja unas funciones en las cuales yo tengo demandas, tengo productos a través de las demandas, y entonces ahí estoy analizando justamente cómo obtener el beneficio en ese caso. Bueno, aquí nosotros lo que vamos a tratar de ver es tratar de determinar justamente cómo encontrar ese mayor beneficio. Vamos a usar primero quién es la función de beneficio. Yo voy a colocar acá los valores, voy a borrar aquí esto que está acá para usar justamente los elementos aquí en el problema. Después vamos a ver cómo encontramos el máximo y el mínimo, pero primero vamos a armar, por así decir, la función de beneficio. Yo sé que el beneficio de un bien es el ingreso menos el costo. Eso lo saben porque lo han visto en matemática. Por otro lado, yo sé que el ingreso es lo mismo que la demanda 1 por el precio 1 más la demanda 2 por el precio 2. Esto es lo que es ingreso. Y esto es lo que es beneficio. Ingreso menos costo.
problema me da las funciones de demanda. Demanda 1, me da la demanda 2 y me da la función de costo. Entonces yo, con estos datos, debo tener que armar la función de beneficio, porque lo que me está pidiendo es determinar el nivel de precio que permite obtener el mayor beneficio. Entonces, como el beneficio es el ingreso menos el costo, el ingreso, ven, es esta expresión que tengo acá. Es D1 por P sub 1 más D sub 2 por P sub 2. Esto es ingreso. Menos costo. Y el costo me lo dan, ¿ven? Es 20 veces D1 más 10 veces D2. Bien. Pero yo tengo tanto las funciones de demanda 1 y la función de demanda 2, ven, claramente yo las tengo en función de los precios. Esto es lo que yo voy a colocar aquí. Entonces, cuando yo venga a trabajar con la función, voy a hacer lo siguiente. Borro esto de acá y digo lo siguiente. Yo tengo que encontrar cuánto vale, pero la demanda 1 es lo que me dan a mí. ¿Ven? Es 100 veces menos 3 veces P sub 1 más P sub 2. Esta es la demanda 1, por el precio 1. Más la demanda 2, es esta función que me dan. 200 más P sub 1 menos P sub 2 por el precio 2. Menos 20 veces la demanda 1, o sea que por la demanda 1 voy a obtener 100 menos 3 P sub 1 más P sub 2, miren qué largo se transformó el problema, más 10 veces la demanda 2, que va a ser 200 menos P sub 1 menos P sub 2. Y esto está bien porque yo necesito obtener el nivel de precios que me permiten obtener el mayor beneficio. Quiere decir que yo tengo que obtener justamente los precios mejores, más óptimos, que me hacen que el beneficio sea el máximo. Entonces, yo ya tengo aquí recién quién es la función. Ahora tengo que operar con esta función. Como yo ya acá el problema usé las funciones, ya estoy usando el beneficio, voy a borrar esto para poder trabajar acá, porque si no se me va a hacer muy tedioso el cálculo de toda la zona que tengo que hacer. Entonces vamos a borrar aquí, y borrando acá, yo voy a poder sacar justamente las cuentas que estoy obteniendo acá. Veamos lo siguiente. Sacamos las cuentas, ¿para qué? Para poder derivar, armar la matriz hessiana y formar con todos los elementos para poder encontrar justamente lo que yo necesito como valor máximo o mínimo de la función. Beneficio. Entonces, vengo aquí y digo lo siguiente. Bueno, sacamos las cuentas y tengo beneficio igual. Hago distributiva, ¿ven? Me queda 100 veces P sub 1 menos 3 veces P sub 1 por P sub 1, o sea, P sub 1 cuadrado, más P sub 2 por P sub 1, más 200 P sub 2, más P sub 1 P sub 2, menos P sub 2 cuadrado. Menos, y saco aquí toda esta cuenta. 20 por 100 son 2000 menos 60 P sub 1
más 20 P sub 2, más 2000, vuelve acá era 2000, ¿no? No 200, 2000. Más 2000, menos 10 P sub 1, menos 10 P sub 2. Bueno, ya estamos en mejores condiciones, la función quedó un poquito más chica, digamos así, o sea, yo voy a poder trabajar con la función un poco más chica. Entonces, cuando ya eso sucede, como en este ejemplo que está acá, tratemos de agrupar todo lo que yo pueda hacer o agrupar. En este caso, en este primer paréntesis que yo tengo acá, ¿ven? Yo puedo agrupar, perdón, aquí, P sub 2, P sub 1, con P sub 2, P sub 1 es lo único. O sea que voy a tener beneficio 100 veces P sub 1, menos 3 veces P sub 1 cuadrado, más 2 veces, este era P sub 1, P sub 2, 2 veces P sub 1, P sub 2, más 200 P sub 2, menos P sub 2 cuadrado, menos 2000, más 60 P sub 1, menos 20 P sub 2, menos 2000, más 10 P sub 1, y más 10 P sub 2. Si no me equivoqué en cuentas, digamos que los resultados me van quedando de esa manera. Si no me equivoqué en las cuentas, deberíamos poder agrupar los elementos que están en P sub 1, los elementos que están en P sub 2 y los términos independientes. Bueno, con P sub 1 tengo, a ver, esperen, aquí era un más, sí, ¿no? Menos 2P sub 1, menos P sub 2. Bueno, entonces, P sub 1 tengo 100 acá. Con P sub 1 tengo 60 acá. Esperen, ¿acá era un menos o un más? A ver. Era ingreso, y acá tenía la función de costo, era 10 veces, ¿no? Más 10 veces era, ¿no? Más 10 veces de 2. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Acá tengo P sub 1, 10. O sea, tengo 60 y 10, 70. Ah, no, tengo menos 60. Ah, no, 60 más 10, 70. 70 más 10, 170 P sub 1. Miremos cuántos P sub 2 tengo. 200 P sub 2 menos 20, 180. 180 más 10, 190 P sub 2. P sub 1, P sub 2, tengo solamente estos que están acá, ¿no? 2 P sub 1, P sub 2, menos 3 P sub 1 al cuadrado, menos P sub 2 al cuadrado, y de los términos independientes tengo menos 2000, menos 4000. Bueno, listo. Y encontré recién la función de beneficio. Una vez que ustedes tienen la función de beneficio, que es la función a la cual yo le voy a encontrar el valor máximo mínimo y al cual voy a encontrar el precio más grande o el precio más chico, lo que voy a hacer con esta función de beneficio es derivarla para yo poder encontrar los puntos críticos. Entonces vamos a encontrar los puntos críticos. Después revisen ustedes las cuentas, por favor, por ahí me confundí en alguna cuenta, pero bueno. Voy a derivar la B con respecto a P sub 1, que me queda 170, más 2 veces P sub 2,
más 2 por 3, perdón, menos 2 por 3 son 6p sub 1, igual a 0, para sacar el gris. Derivo con respecto a p sub 2, ¿y qué me queda? 190 más 2 veces p sub 1, menos 2 veces p sub 2, igual a 0. Bueno, una vez que tengo esto, yo debo encontrar justamente los valores que hacen, digamos, 0, por decir así, ese valor que tengo ahí. Entonces, como trabajo con esta expresión, yo debería sacar alguna relación entre p sub 2 y p sub 1 para poder encontrar justamente esos valores. No sé, supongamos que de acá despejo p sub 2. ¿Qué me dice? 2 veces p sub 2 es 6 veces p sub 1 menos 170. Esto es lo que vale 2 veces p sub 2. O sea que acá yo puedo reemplazar por esto que despejé de la primera. ¿Ven? Entonces de aquí me queda 190 más 2 veces p sub 1 menos esto, que serían 60 p sub 1 más 170 igualado a 0. ¿Está bien? ¿Las cuentas? Me parece que sí, ¿no? Por eso les digo, estoy dudando en mis cuentas para ver si me dan, pero me parece que sí. 2 menos 60 es menos 58 p sub 1 más 170 más 190, que eso estamos en 360. Igual a 0, despejo, ¿ven? Y me queda menos 58 p sub 1 igual a menos 360. Quiere decir que p sub 1 me va a quedar positivo, que va a ser 360 dividido 58. Que no sé si da un valor exacto o no, pero 360 dividido 58 es el valor de p sub 1. 6 pesos con algo, no sé. Acá, p sub 1 es 360 dividido 58. Bueno, como saqué el valor de p sub 1, ahora tengo que volver a esta ecuación que tengo acá y despejo el valor de p sub 2. Vengo aquí y digo lo siguiente. 2 veces p sub 2 es igual, que hacer larguito el trabajo, 60 p sub 1 menos 170. 60 p sub 1 menos 170. Entonces p sub 2 divido por 2, queda 30 p sub 1 menos 170 dividido 2, es algo así como 85. Entonces, como p sub 1 me dio a mí 360 sobre 58, me queda 30 por 360 sobre 58 menos 85. Bueno, acá sacarán ustedes el valor de p sub 2, que no sé cuánto me va a dar esto. A ver, 30 por 360, no sé, a ver, será algo así como 30, a ver, por 360, 3 por 6, 18, 10.080. 10.800 sobre 58 menos 85. Bueno, chicos, acá sacan un valor. Yo no tengo la calculadora acá, sacan un numerito. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que ese valor que encontré es máximo o mínimo? Armo lesiana. Entonces, vuelvo aquí y rescato, por así decir, los elementos que forman esta derivada primera.
son estos elementos que están acá, forman la derivada primera. Entonces, si yo tengo la derivada primera, yo sé que voy a poder sacar también la derivada segunda. Esto me permite seleccionar todo. A ver, voy a ver si me permite seleccionar, me lo voy a llevar. Hasta acá. No, no me lo permite. No, no me lo toma todo. No es lo que... No me toma todo lo que yo quería ver. Bueno, entonces me queda, a ver, espera. Encima ya perdí acá, ¿qué es lo que me quedó como valor? 170 era acá, ¿no? 170. Entonces, claro, quise cambiarlo y me mató. B de P sub 1, si alguno lo, no, esperen, si alguno lo tiene me pueden decir, B de P sub 1 era 170 más 2P sub 2 más 2P sub 2 más menos 6P sub 1. menos 6P sub 1. Bien. Sí. Y B de P sub 2, a ver, contame, ¿cuánto era? 190 Sí. más 2P sub 1 menos 2P sub 2. Bueno, entonces, ahora tengo que sacar las derivadas segundas para armar la hessiana. Quiere decir que voy a encontrar la P sub 1, P sub 1, que va a ser 2, ¿ven? Porque acá era P sub 2, ¿no? Una de estas era P sub 2, no me acuerdo cuál. Esta era P sub 2, ¿no? O esta, P sub 2 y esta era P sub 1, ¿no? 2P sub 2 menos 6P sub 1. P sub 1, o sea que quiere decir que la derivada con respecto a P sub 1 me queda menos 6 acá. La B de P sub 2 me quedó menos 2. Y la B de P sub 1, P sub 2, cualquiera que es la misma, P sub 1 ya me dio, esto y con respecto a P sub 2 me da 2. Armo la hessiana. Derivada de P1, P1, que me da menos 6. La cruzada que me dio 2, 2. Y la otra que me dio menos 2. Quiere decir que esto me da 12 menos 4 mayor que 0. Hay extremo. Me fijo en este elemento que es menor que 0. O sea, la B de P sub 1. P sub 1 es menor que 0. Por lo tanto, hay un máximo. Hay un máximo beneficio. ¿Y a dónde está el máximo beneficio? En el punto crítico que ustedes encontraron. O sea, hay un máximo beneficio en P sub 1 igual al valor que encontraron y P sub 2 igual al valor crítico que encontraron. Así se analiza en el caso de que ustedes tengan aplicaciones de tipo conocido. En general, esas aplicaciones utilizan esta idea, ¿no? La idea del beneficio óptimo, del mejor beneficio que yo puedo llegar a obtener para la competición o para la producción de determinados productos. Esa es la ventaja que tiene trabajar justamente con los extremos de la función. Es encontrar el óptimo o el mejor beneficio en las distintas posibilidades que yo tengo. El trabajo en sí, si ustedes se ponen a analizarlo, no es un trabajo complejo, porque es como una aplicación directa de lo que uno tiene para trabajar las derivadas. O sea que acá lo que ustedes van a armar es, se ensambla también el álgebra, porque aparece también la idea esta del determinante, que es el determinante hessiano que uno logra formar. Por supuesto que si ustedes analizan en distintos libros, por ahí hacen más hincapié de cómo uno va a armar ese determinante hessiano. O sea, hay todo un desarrollo matemático importante detrás del desarrollo del hessiano. En general, yo lo que trato de hacer acá no es de darle todo el desarrollo matemático, sino de dónde sale la idea.
para que ustedes sepan que para encontrar un extremo debo buscar los puntos críticos, para encontrar el punto crítico debo igualar la derivada primera a 0, que luego tengo que armar una matriz que sería la matriz hessiana, y que para armar esa matriz hessiana yo necesito las derivadas segundas de esa función. La función con respecto a las dos variables, y si ustedes evalúan ese hessiano en los puntos críticos que encontraron, usando el teorema ese que yo les di como condición suficiente, ustedes van a estar en condiciones de decir que el extremo que encontraron es un máximo, un mínimo, punto de silla, o no puedo determinar qué tipo de extremo es. Les puse un ejemplo de tipo matemático porque en la primera parte del práctico se trabaja con todo este tipo de ejemplos. Y en la segunda parte del práctico, los problemas que van a tener son todos de aplicación, de ver cómo encuentro el beneficio máximo, el costo máximo. Y puse beneficio porque generalmente ahí uno por ahí se olvida la fórmula, que es el ingreso menos el costo, y cómo aplicar a través de las funciones de demanda para poder encontrar lo que es el ingreso y lo que es el costo. O sea que es como que hay, si ustedes buscan el libro, hay mucho más, digamos, de extremos, pero yo traté de resumir en esto que tratamos de ver hoy las ideas más centrales. Esto es lo que nosotros tenemos que conocer de extremos, cómo voy a sacar un extremo, cuándo tengo un extremo máximo mínimo relativo, cuándo uno habla de un máximo mínimo absoluto, y la otra idea que uno tiene que tener es que además tengo dos condiciones, la necesaria, que es la misma condición necesaria que yo aprendí para el caso de las funciones de una variable, a través del teorema de Fermat, que es lo que usé en la demostración, y luego hay una condición suficiente que tiene que ver con el análisis del diferencial segundo, ya sea positivo o negativo, para obtener los extremos. Lo que resta ver de extremos, que estaríamos mirando mañana, que es algo cortito, yo voy a tratar de mañana terminar la teoría, vamos a ver si puedo dar algo que sea de ecuaciones diferenciales, es contarles que hay veces los extremos no están así libres como en este caso, hay el máximo, hay el mínimo de una función, sino que además están condicionados a otra condición externa. Y entonces cuando están condicionados a otra condición externa, aparece una función nueva, que es la función de Lagrange, con un multiplicador de Lagrange, que también tiene otra aplicación de tipo económica para las funciones que uno utiliza en los problemas. Eso lo veríamos mañana. En un rato voy a tratar de explicarles o contarles cómo vamos a trabajar con la función de justamente del extremo condicionado. Y ya después veríamos si continuamos o vamos a dejar ahí. Bueno, espero no haberlos aturdido, pero bueno, la idea era que extremos también se dé. De hecho, quiero que Nilda haga por lo menos una clase de extremos como para que ustedes también cierren las ideas haciendo ejercicios, porque uno cómo aprende haciendo también los ejercicios, haciendo la teoría, usando lo que estamos viendo ahora, y tratando de trabajar todas las ideas en los ejemplos, aplicar lo que aprendimos en los ejemplos. Así que bueno, nos estaríamos viendo mañana, y bueno, vamos a continuar un poquitito más con este tema. No sé si tienen alguna consulta para hacerme. La verdad que vienen pocos chicos, yo igual dejo la clase grabada, ¿no? Pero son pocos, así que no sé. Pero si tienen alguna consulta, díganme. Bueno, si no hay consultas, entonces nos vemos mañana miércoles.